hijos, un varón y una mujer. En general, los hijos se organizan. A la hora de estudiar hay que darle más importancia al resumen gráfico o al material escrito. Mirá, Luca, primero hay que revisar el resumen gráfico y luego el material escrito. Las dos cosas hay que revisar. Los hijos se disponen en este sentido desde el primero hasta el último. Cuando aparecen enfermedades dentro del grupo familiar, al individuo enfermo se lo señala con una figura llena. Por ejemplo, estos dos están enfermos. Dentro de poco vamos a aprender el concepto de lo que es un portador. El portador es una persona que no manifiesta la enfermedad, pero tiene un gen enfermo. Al portador se lo puede señalar de estas tres maneras. Ya vamos a ver por qué esas diferencias. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, en este esquema de aquí abajo, tenemos un matrimonio donde tenemos un varón sano y una mujer enferma que ha tenido 3 hijos, el primero sano, el segundo enfermo y el tercero sano. De modo que vamos a tener que acostumbrarnos, realmente vamos a tener que acostumbrarnos a usar estos símbolos, ¿sí? Si nosotros lo organizamos bien organizado, si nosotros lo revisamos bien, vamos a poder entender correctamente cómo estos símbolos verdaderamente son muy útiles. Vamos a aprender estos símbolos sobre la marcha, así que no me voy ahora a detener a tratar de que memoricemos todo, porque lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Pero más allá del concepto del genograma, que es un concepto importante, el otro concepto que tenemos que tomar es el siguiente, ¿sí? Claro, eso es pedigrí humano, exactamente, así es, Gonzalo. El otro concepto que tenemos que tomar es el siguiente. ¿Ustedes recuerdan al cariotipo? ¿Se acuerdan del cariotipo? ¿Sí? ¿Se acuerdan del cariotipo? ¿Se acuerdan que en nuestro cariotipo había 46 cromosomas divididos en 23 pares? Bueno, cuando nosotros estudiamos a las enfermedades genéticas, tenemos que considerar, primero, si el gen que produce la enfermedad es dominante o es recesivo. Y segundo, tenemos que considerar si los genes que son los responsables de la enfermedad aparecen, en qué tipo de cromosoma aparecen. Y ustedes me dirán, y bueno, pero ¿y esto qué importancia tiene? Que no es lo mismo que los genes aparezcan en los cromosomas sexuales a que aparezcan en el resto de los cromosomas. Esto significa que nosotros tenemos que estudiar, por un lado, las enfermedades genéticas que aparecen en los cromosomas no sexuales. Las enfermedades genéticas que aparecen en los cromosomas no sexuales se dice que aparecen en los autosomas. Recuerden que los autosomas son los primeros 22 pares. Y esas enfermedades genéticas tienen ciertas características que a mí me permiten hacer predicciones y me permiten estudiar una familia. Y también tenemos que considerar que es completamente diferente la situación cuando los genes responsables de la enfermedad aparecen en los cromosomas sexuales del hombre o aparecen en los cromosomas sexuales de la mujer. A ver, entonces tenemos varias situaciones que considerar. Tengo que considerar primero que la enfermedad aparece en los autosomas. En ese caso, la enfermedad puede depender de un gen dominante o recesivo. Ahí tengo dos casos diferentes. ¿Sí? Y segundo, tengo que considerar que la enfermedad puede aparecer en el par sexual del hombre. Tengo que considerar que puede aparecer en el par sexual de la mujer, pero en realidad, para hacerlo más simple, en vez de decir par sexual del hombre o par sexual de la mujer, podemos simplificar y decir que a veces el gen responsable de la enfermedad está en el cromosoma X y otras veces está en el Y. ¿Cómo se realiza el estudio para...? Y es lo que estamos por aprender ahora, Julieta. Justamente es lo que estamos por aprender ahora. Entonces, a ver si nos entendemos, ¿sí? Vamos a compartir pantalla y vamos a tratar de entenderlo de una manera sencilla. Porque aquí tenemos que considerar un punto muy importante, realmente muy importante, y ese punto es el siguiente. Primero,
considerando que los genes responsables de la enfermedad estén en los autosomas. Es una primera opción, ¿sí? En ese caso, el gen responsable de la enfermedad puede ser dominante o puede ser recesivo. Vamos a ponerlo más fácil, con D o con R. Dominante o recesivo. También puede pasar, ¿sí?, que la enfermedad esté en el cromosoma X. En ese caso puede ser dominante, puede ser recesivo. También puede ser que la enfermedad esté en el cromosoma Y. En ese caso, no importa si es dominante o recesivo, en ese caso, básicamente, no se habla de dominante o recesivo porque en el cromosoma Y hay un solo gen. Así que no le vamos a poner, básicamente, le vamos a poner una I nada más, simbolizando que no es dominante ni es recesivo. Y en el cuarto caso, la enfermedad puede estar en el ADN mitocondrial. Y en este caso, tampoco va a ser dominante o recesivo. Entonces, nosotros tenemos 6 formas diferentes en las cuales pueden aparecer las patologías genéticas. ¿Saben qué? Vamos a tener que nosotros definir, identificar cada una de estas 6. O sea, ¿cuál es el trabajo que ustedes van a tener que hacer? Nazarena, despertate, Nazarena. ¿Cuál es el trabajo que van a tener que hacer? Cuidado en esto. Identificar sobre un genograma de estas 6 posibilidades cuál es la correcta. ¿Esto se entiende? Y de esto no van a zafar. O sea, no hay manera de que zafen de esto. O sea que si no están en esta clase, si no aprenden esto, tienen un pie afuera, ¿eh? Fácil. Así que les sugiero que se activen. ¿Está? Entonces, vamos a empezar primero con las enfermedades autosómicas y podemos ver que las enfermedades autosómicas pueden ser dominantes o recesivas. ¿Qué significa esto? Que en el caso de una enfermedad autosómica dominante, el gen enfermo es dominante. En el caso de una enfermedad autosómica recesiva, el gen enfermo es recesivo. Entonces, tomemos este caso en primer término. A ver si nos activamos, ¿eh? A ver si nos activamos. Tomemos este caso. Enfermedades autosómicas. Miren esto. Primero, ¿me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Muy bien. Todo el mundo se concentra, nadie pierde nada. Acá el que pierde está complicado. Todo el mundo tiene que estar atento como si estuviera jugando el mundial de fútbol, la final del mundial, así que todo el mundo completamente atento. Enfermedades autosómicas. Es más, vamos a borrar todo para que quede perfectamente claro de qué quiero hablar. Y vamos a empezar de cero. Primero, enfermedades autosómicas. ¿Qué significa? Que los genes responsables de la enfermedad están en los autosomas. O sea, par 1 al 22. Ahora, supongamos en primer lugar que el gen enfermo es dominante. Y en segundo lugar, que el gen enfermo es recesivo. Así no hay dudas. Gen enfermo dominante, gen enfermo recesivo. Muy bien. Supongamos entonces que
al gen lo identificamos como A en este caso, y al gen lo identificamos como A minúscula en este otro caso. Por lo tanto, ¿cuáles son las opciones? Primera opción. Este individuo, que tiene dos genes dominantes enfermos, está enfermo. Este individuo, que tiene un solo gen dominante enfermo, está enfermo. El único que no está enfermo es el homocigota recesivo. Quiero saber si entienden esto. Es decir, cuando el gen que provoca la enfermedad es el dominante, el homocigota dominante está enfermo, el heterocigota dominante está enfermo, el único sano es el homocigota recesivo. Veamos el otro caso. Este individuo está sano. Este individuo también está sano, pero tiene un gen enfermo. Mírenlo. O sea, el individuo no tiene la enfermedad, pero tiene un gen enfermo. Por lo tanto, se dice que este individuo es un portador, pero es un portador sano. El último individuo, el homocigota recesivo, está enfermo. Quiero saber si entendemos esto. Muy bien. Como en este caso, los genes que provocan la enfermedad están en los autosomas, o sea, no están ni en el X ni en el Y, no hay diferencias entre varones y mujeres. Es decir, la enfermedad se transmite de la misma manera o la enfermedad o corren el riesgo de padecer la enfermedad de la misma forma varones y mujeres. Es decir, no hay aquí una relación con el sexo. Esto significa que tanto los varones como las mujeres tienen exactamente el mismo riesgo de padecer la enfermedad, porque no depende ni del cromosoma X ni del cromosoma Y. Fíjense que aquí estas enfermedades pueden aparecer en cualquiera de estos pares de cromosomas, pero no en el par sexual, o sea, no en el X ni en el Y. Vamos a ver cómo se caracterizan estas enfermedades, de qué manera se caracterizan estas enfermedades y cómo nosotros... Bueno, última vez que lo repito, chicos, tienen que estar atentos. Esto lo tienen que saber solos, porque esto lo hemos estudiado en las dos clases anteriores. Seguimos usando las mismas reglas que habíamos visto para lo que era dominante y recesivo, homocigota y heterocigota. Exactamente lo mismo. Es decir, en el caso de que la enfermedad dependa de un gen dominante, que es el primer caso, lo que está marcado en amarillo, siempre que aparezca el gen dominante va a estar la enfermedad. Por lo tanto, el homocigota dominante y el heterocigota dominante van a estar enfermos y el único sano va a ser el homocigota recesivo. Si ustedes no estuvieron en las dos clases anteriores, esto no lo van a entender, y si no estuvieron en las dos clases anteriores, mi corazón está con ustedes, mi alma también está con ustedes, pero lamentablemente ya no voy a decir lo que dije en las dos clases anteriores. No vamos a hablar de patologías específicas ahora, Candela. Aparte, el autismo es una enfermedad bastante compleja como para hablar de ella con ustedes ahora. En el caso, claro, o sea, estamos hablando de patologías específicas. La probabilidad de que las patologías aparezcan dependen de cada patología y vamos a ver cada caso en particular. En el caso de que el gen enfermo sea recesivo, vamos a ver que para poder estar enfermo tengo que tener dos genes recesivos. Entonces, si el gen enfermo está recesivo para manifestar la enfermedad, como ocurría con cualquier rasgo, solo tiene que ser, o sea, la única posibilidad de que el individuo esté enfermo cuando el gen enfermo es recesivo es el homocigota recesivo. Porque el homocigota dominante está sano y el heterocigota dominante también. Con la salvedad de que el heterocigota dominante, básicamente,
es un individuo que tiene un gen enfermo. ¿Cómo simbolizaríamos a las personas enfermas en este caso? Así o así. Así o así. Y los sanos, así o así. De este otro lado, sanos, sanos pero portadores, se llena a la mitad. Este es el símbolo del portador. ¿Ven? Y enfermos. Ahí está. Esa es la manera en la que simbolizamos los individuos. ¿Estamos? Quiero saber si entienden esta simbología para empezar. Entonces, ahora lo que vamos a aprender es cómo, de qué manera esto se puede aplicar. Dejo de compartir. Quiero saber si lo tenemos claro. Chicos, esto lo tienen que tener claro. No puede haber ninguna duda acá. ¿Estamos? Vean que en el caso, el punto negro todavía no lo vimos. Ese ya lo vamos a ver. Vean que en el caso de la enfermedad autosómica, dependiendo de un gen dominante, no hay portadores. ¿Se dan cuenta o no? Acá no portadores. Pero acá sí ven portadores. Dejo de compartir. Chicos, salgo de acá. ¿Qué me preguntaste, Ignacio? Primero. ¿Y qué me preguntaste, Melina? ¿Puede haber qué? Vamos, Ignacio, ¿qué me preguntaste? Melina, ¿qué me preguntaste? Claro, acabo de decirlo, en el caso de la enfermedad autosómica dominante, no hay portadores. Acabo de marcarlo, mirá. Lo acabo de escribir inclusive. En este caso solamente no hay, ¿qué dice Melina? En este caso solamente no hay en dominantes, pero puede llegar a haber, no. Melina, ¿qué dice acá? ¿Qué dice ahí, Melina? Que en el caso de la enfermedad autosómica dominante no hay portadores. ¿Estamos? ¿Se entiende esto o no? O sea, en las enfermedades recesivas, yo puedo estar enfermo yo puedo estar sano y no saber durante toda mi vida que soy un portador. ¿Está claro? Muy bien. Dejamos de compartir esto entonces. Chicos, tienen que tener la mente lúcida, ¿eh? Vamos. Vamos, 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 vamos. A ver. Cámaras prendidas, ¿eh? Cámaras prendidas o sala de espera. A ver, comparto la pantalla de nuevo. Y ahora vamos a ir a estudiar cada caso. Epa. A ver. Vamos a ir a estudiar cada caso. Miren este caso. Bueno. Ahí estamos. Miren este caso. Esto que ven acá es un genograma. Vamos a tratar de entender cómo está organizado este genograma. Fíjense bien. Primero, ustedes pueden ver que en esta familia hay 4 generaciones. Vean cómo las generaciones se simbolizan, todo el mundo prestando atención, con un número romano. ¿Ven? 1, 2, 3 y 4. El genograma debe tener por lo menos 3 generaciones. Ahora, en la facultad, esto es algo muy propio de la facultad. Quiero saber si me van siguiendo. Alisa, no vamos a hablar de patología en este momento. A ver,
¿Qué me dice acá Martín? Claro, Martín, vuelvo a insistir. A ver, dejen de hacer todo lo que están haciendo. Todo el mundo suspenda lo que está haciendo completamente. Lo único que pueden hacer es respirar y atenderme. Miren acá. Esto es como con los rasgos. El gen dominante se expresa y el gen recesivo no. ¿Está? Por eso, en las enfermedades autosómicas dependientes de genes dominantes, no hay portadores. Porque el portador, por definición, aunque tiene un gen enfermo, debe estar sano. Y eso solo se da cuando el gen enfermo es recesivo. No importa, ahora no vamos a... Nadie me pregunte más casos particulares de patologías genéticas porque en este momento no puedo dedicarme a hablar de la diabetes, del autismo, de lo que fuera, tengo que dedicarme a explicarles esto, ¿se entiende? Así que si alguien me pregunta alguna cosa sobre una patología en particular, directamente no le voy a bola, ¿se entiende o no? Muy bien. Exacto, como el color de los ojos, solamente que ahora con enfermedades. Muy bien. Les decía, si bien esta es la manera en la que correctamente se debe manifestar a cada generación, ustedes pueden ver, la facultad a veces, en vez de usar los números romanos, considera que la primera generación es la parental, o sea, esta sería la parental, esta sería filial 1, esta sería filial 2 y esta sería filial 3. Pero eso solamente lo hace la facultad, porque en los libros siempre se coloca con números romanos. Y dentro de cada generación, a cada individuo se le asigna un número arábico. Fíjense cómo en la segunda generación, por ejemplo, yo tengo el individuo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Por lo tanto, si yo quiero identificar un individuo, es fácil. Yo digo el individuo 2.3. ¿Y quién es el individuo 2.3? Este. Si yo digo el individuo 3.4, el individuo 3.4 es este. ¿Ven? Si yo digo el individuo 4.2, el 4.2 es este. ¿Estamos? En la facultad le pueden usar cualquiera de las dos terminologías. Pueden usar la terminología donde se usa esta señal, digamos, o bien la terminología de la facultad. En la terminología de la facultad sería, por ejemplo, filial 1, individuo 3 sería este. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, presten atención a lo que voy a decir. Vamos a ver cómo se transmiten las enfermedades. No, se pone filial 1, individuo 3. No se puede poner así, Matías. A ver. Necesito que todo el mundo atienda porque voy a explicar una sola vez. Por lo tanto, el que no atiende, perdió. ¿Estamos? Concentrados. Y esto es muy, pero muy importante. Muy, pero muy importante. En las enfermedades, este genograma que ustedes están viendo aquí es el genograma de una familia en la cual estamos viendo el patrón característico de las enfermedades autosómicas recesivas. Enfermedades autosómicas recesivas. Repito, estamos viendo el patrón característico de las enfermedades autosómicas recesivas. Ahora, en las enfermedades autosómicas recesivas, para poder identificarlas, yo tengo que hacerme algunas preguntas. Presten mucha atención a las preguntas que me voy a hacer, porque después, cuando hagamos el diagnóstico diferencial, lo vamos a hacer sobre esta base. Repito, presten mucha atención a las preguntas que vamos a hacer. Primero, primera pregunta. ¿La enfermedad aparece en todas las generaciones o aparece solo en algunas generaciones? Y esto me marca una primera gran diferencia. ¿Por qué? Porque si el gen enfermo es dominante, la enfermedad tiene que aparecer en todas las generaciones.
Si el gen enfermo es recesivo, la enfermedad aparece solamente en algunas generaciones. O sea que esa primera pregunta que yo me tengo que hacer, esta primera pregunta que yo tengo que tener en mi cerebro, en mi cabeza, ya me define si el gen enfermo es dominante o recesivo. Entonces, primera pregunta, no importa cuál fuera el genograma sobre el cual yo voy a trabajar. Primera pregunta. ¿El gen enfermo es dominante o es recesivo? Bueno, si el gen enfermo fuera dominante, aparecería en todas las generaciones. Si el gen enfermo es recesivo, solo en algunas. En este caso, pregunto, ¿el gen enfermo es dominante o recesivo? ¿D o R? Es recesivo. Muy bien. Segunda pregunta. La primera pregunta es básica. ¿Sí? Es básica. Segunda pregunta. ¿La enfermedad afecta por igual a varones y mujeres? Es decir, ¿yo veo un patrón en donde tanto varones como mujeres pueden estar enfermos? ¿O solo afecta a mujeres o solo afecta a varones? Si la enfermedad afecta por igual a varones y mujeres, quiere decir que no están los cromosomas sexuales y por lo tanto es una enfermedad autosómica. En conclusión, este genograma que ustedes están viendo es un genograma autosómico recesivo. Ahora, y acá todo el mundo deja de escribir, todo el mundo me presta atención y todo el mundo trata de escuchar lo que digo. No quiero que se pongan a escribir, quiero que me escuchen. Si no, me van a hacer repetir. Yo parto de la hipótesis de que este es un genograma autosómico recesivo. Esa es mi hipótesis. Tengo que probarla. Para probarla, tengo que ver o tengo que comprobar las características genotípicas de cada individuo y lo mejor siempre es comenzar por los individuos enfermos. Si esto es, como yo pienso, una enfermedad autosómica recesiva, vean que tengo dos individuos enfermos nada más. Una mujer y un varón. Y noten que estos individuos enfermos tienen hermanos que no están enfermos. Ahora, si esto fuera autosómico recesivo, miren esto. Los individuos enfermos solo pueden ser así. Ahora, insisto, por favor, dejen de copiar. Una vez más les pido, dejen de copiar. Y háganme caso, porque necesito que atiendan esto. ¿Y por qué necesito que atiendan esto? Porque si no me escuchan, aunque lo lean después, no lo van a saber hacer. Así que, si quieren hacerse un favor, escúchenme. Sí, Ramiro, acá hay portadores. Claro que los hay, porque es una enfermedad autosómica recesiva. Y dijimos que en las enfermedades autosómicas recesivas hay portadores. Ahora, la única posibilidad, presten atención, de que este individuo, el número 3, el 2-3, sea un homocigota recesivo, es que los padres, ambos, tengan un gen recesivo. Pero los padres no están enfermos. Conclusión, los padres, ambos, son portadores. La única opción es que los padres sean los dos portadores. Quiere decir que acá tengo que sombrear esto. ¿Por qué no me aparece el símbolo directamente sombreado? Porque la gente de la facultad no marca los portadores, porque si marcara los portadores sería muy fácil para ustedes. Así que los portadores no van a estar marcados. Pero en este caso, los dos padres tienen que ser portadores. Ahora, presten atención. El individuo que aparece en la generación número 4, o sea, este individuo ahora, este varón, también es un enfermo. Y la única posibilidad de que él esté enfermo es que sus padres también sean heterocigotas. Por lo tanto, miren esto, este es heterocigota y este también. Y noten algo. ¿Hay alguna cosa que les llame la atención de este matrimonio? El matrimonio entre 3-3 y 3-4.
Tienen una doble línea. ¿Y por qué tienen una doble línea? Porque son primos hermanos. No, eso no es incesto. La ley argentina acepta el matrimonio entre primos, ¿eh? Y también entre tíos y sobrinos. Sí, así es. Estoy explicando, estoy explicando. Muy bien. Entonces, vean que el matrimonio entre 3-3 y 3-4 es un matrimonio de miembros de la misma familia. La doble raya significa que son miembros de la misma familia y se dice que son cosanguíneos. Ahora, quiero que sigamos haciendo el análisis de este genograma. Todo el mundo me tiene que seguir. No estoy entendiendo algo del genograma. ¿Cuál de los hijos de la pareja tuvo 3 hijos? Pero seguí el genograma de arriba hacia abajo y lo tenés que entender. Chicos, yo les pedí que dejaran de copiar, ¿verdad? No me están dando pelota. Y no me van a entender si siguen copiando. A ver, lo primero que dijimos es que el individuo 2-3, para tener la enfermedad tenía que ser un homocigota recesivo. La única posibilidad de que fuera un homocigota recesivo es que los padres sean portadores. Los padres son así. Voy a cerrar la mitad de la figura. ¿Mm? Ahí está. Muy bien. Ahora, tengo otro individuo con la enfermedad que es el individuo 4-2. La única posibilidad de que 4-2 tenga la enfermedad es que los padres de 4-2 también sean portadores. Porque recuerden que estamos suponiendo que esta es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Y por qué supusimos que era autosómica recesiva? Lo hicimos, básicamente. ¿Qué dice acá? Filial 1, individuo. ¿Son matrimonios de hermanos? No, nadie dijo que fueran matrimonios de hermanos. En el primer matrimonio hay una sola línea. No se está diciendo que el primer matrimonio sea de hermanos. Para nada. ¿Por qué se manifiesta por igual en hombres y mujeres? Porque no están los cromosomas sexuales, Ignacio. Si no están los cromosomas sexuales, no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, no entiendo tu pregunta, Ignacio. Se están alborotando tipo gallinero con gallo nuevo, ¿eh? Se están alborotando. ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa. Nadie me pregunta más hasta que termine de explicar. ¿Puede ser? Nadie me pregunta más hasta que termine de explicar. Después sí todas las preguntas que quiera. ¿Puede ser? Entonces termino, porque si no, es como que no puedo terminar de explicar y siempre quedan muchas dudas pendientes. Entonces, nadie me pregunta más nada hasta que termino de explicar. Bien, escúchenme bien. Entonces, estamos de acuerdo todos, ya van a hacer las preguntas, en este momento no, en que en el caso del individuo 2-3, la única forma en la que ese individuo puede ser homocigota recesivo es que los padres ambos sean portadores. Fíjense que no estaba sombreado el símbolo del portador porque la facultad no lo hace. El otro enfermo, que es 4-2, también necesita que sus padres sean portadores. O sea que en este enfermo también los padres van a ser portadores. ¿Ven? Ahí está. Ahora, presten atención a lo que voy a decir. Esto es seguro. ¿Ven? Para que 3-3, escuchen bien, sea un portador, insisto en que dejen de copiar, Melina, dejen de copiar, porque si no, no me van a entender. Lo único que tienen que hacer ahora es mirar el genograma y escucharme a mí. Para que 3-3
3,3 sea un portador, alguno de los padres tenía que ser portador también, porque sacó el gen enfermo de alguien, no lo sacó del aire. Y de los padres, de los dos padres de 3,3, el que es portador es este. ¿Por qué sé que ese es el portador y no el otro? Porque el otro viene de otra familia. En el matrimonio entre 2,1 y 2,2, el varón viene de otra familia. Entonces el varón no es portador porque viene de otra familia. Y fíjense que es en esta familia en donde se están transmitiendo los genes enfermos. Ahora, esto significa que este varón sería más o menos así. En el caso del individuo 3,4 pasa lo mismo, que es una mujer, necesita haber recibido el gen enfermo de alguien y recibió el gen enfermo de su padre, que también es un heterocigota, dominante, portador. La madre viene de otra familia. Entonces, miren bien. En las enfermedades autosómicas recesivas, para que la enfermedad aparezca, yo tengo que ser homocigota. Piensen esto. Nosotros tenemos más o menos 20.000 genes. ¿Qué posibilidad hay? Preguntas cuando termino, Martín. ¿Qué posibilidad hay de que de mis 20.000 genes, supongamos que en mis 20.000 genes yo tengo uno enfermo y es recesivo? ¿Se entiende? Ángel tiene uno enfermo y es recesivo. Uno solo. ¿Qué posibilidad hay de que me case con una mujer que tenga ese mismo gen enfermo? 1 sobre 20.000. La posibilidad es muy, muy baja. Justo la mujer con la que yo me caso tiene el mismo gen enfermo. 1 sobre 20.000, 1 sobre 20.000. Tengo que multiplicar 20.000 por 20.000 y eso es la probabilidad. Salvo que esa mujer sea de mi familia. Porque si es de mi familia, en mi familia ese gen ha perdurado a través de las generaciones. ¿Se entiende? Por lo tanto, en estas enfermedades, lo habitual es que los padres sean de la misma familia. Cuando ustedes se encuentren con un paciente que tenga alguna de estas enfermedades, ¿qué enfermedades se transmiten de esta manera? Por ejemplo, la fibrosis quística. La fibrosis quística se transmite de esta manera. La fenilcetonuria se transmite de esta manera. Cuando ustedes se encuentren con un paciente con fibrosis quística, lo más probable es que los padres sean de la misma familia. Ahora, tengan en cuenta este dato. Yo puedo saber que me casé con mi prima. En ese caso, los padres le pueden decir, claro, somos de la misma familia. Pero puedo no saberlo, puedo no saber que mi esposa es mi prima. Y ustedes me dirán, ¿cómo no vas a saber que se casaste con alguien de tu misma familia? Yo les cuento, en mi caso particular, mi abuelo vivía en Verón de Estrada. Mi abuelo era comisario en Verón de Estrada. Mi abuelo paterno. Y tuvo un primer matrimonio con la que fue mi abuela, y de ese matrimonio surgieron varios hijos, entre ellos mi papá. Pero después se separó de mi abuela y tuvo una segunda familia, y con esa segunda familia tuvo otros hijos. Bien, yo no conozco a nadie de la segunda familia de mi abuelo. No conozco a nadie. Por lo tanto, perfectamente pude haberme casado con alguien de esa rama familiar. Es decir, muchas veces no sabemos que nos estamos casando con alguien de nuestra misma familia. O sea, acá, en este genograma, estos dos aparecen como que no fueran miembros de la misma familia, pero a lo mejor no lo sabían y no te lo dijeron por eso. En cambio, estos dos sí saben que son miembros de la misma familia, por eso ya los colocamos como primos hermanos con doble línea. Si yo ahora marco los genogramas, miren cómo
los padres de 2, 3, por favor síganme, los padres de 2, 3 son portadores los dos. Evidentemente, los padres de 4, 2 también son portadores. Pero los padres de 4, 2 tuvieron que recibir el gen enfermo a su vez de alguien. Y vean cómo la mujer 3, 4 recibió el gen enfermo de su padre y el hombre 3, 3 recibió el gen enfermo de su madre. Vean cómo el gen enfermo se ha transmitido a lo largo de las generaciones. Acá tengo un portador, acá tengo otro, acá tengo otro, ¿está? Y los demás no puedo saber si son portadores. O sea, yo no puedo saber si los hermanos, si estos dos hermanos de 3, 3 son portadores o no lo son. Sé que no están enfermos, pero no puedo saber si son portadores o no. No puedo saberlo. Y tampoco puedo saber cómo es este. No puedo saber si es portador o no lo es. Solo sé que no está enfermo. Entonces, quiero saber si entienden cómo está organizado esto. Ahora sí me pueden hacer las preguntas que quieran. A ver. Vamos. Háganme las preguntas que quieran ahora. Vamos, ahora sí háganme las preguntas que quieren. Eso puede pasar también con la... No, vuelvo a repetir, Cecilia. No voy a hablar de ninguna patología en particular, salvo de las que les puede preguntar la facultad. Ahora, ¿la enfermedad afecta a hombres y mujeres por igual? Sí. ¿Que uno sea dominante y el otro recesivo hace que se salteen generaciones? Claro. ¿El gen portador se puede ir perdiendo si pasan muchas generaciones sanas? No, el gen portador nunca se pierde. El gen portador va a aparecer en todas las generaciones. La primera pregunta que se tenían que hacer era si la enfermedad aparecía en todas las generaciones y la segunda si afectaba por igual a varones y mujeres. ¿Cuáles son algunas enfermedades que nos podría preguntar la facultad? Enseguida les muestro cuáles son. ¿Por qué no podemos saber si los otros son portadores? Porque no conocemos si el otro miembro de la pareja es dominante o recesivo. Claro, o sea, yo no puedo saber si estos dos son portadores o no lo son, porque probabilísticamente pueden ser. Jazmín, deja el teléfono, estamos en clase. Probabilísticamente pueden ser homocigotas dominantes o heterocigotas dominantes. No sé cuál de las dos opciones puede ser, porque en ambas opciones los individuos son sanos. Si todos los hijos tienen la misma enfermedad, quiere decir que son de la misma familia los padres. Vos te referís a estos padres. Probablemente sean de la misma familia, pero también puede ser que justo hayan tenido mala suerte y se hayan encontrado las dos únicas personas en la Argentina que tienen el mismo gen enfermo y no son de la misma familia. ¿Por qué sí o sí los padres pueden ser? Porque si los padres, Candela, a ver, mira, Candela me pregunta, ¿por qué este no puede ser así? Miren, Candela, fíjate, si yo combino este con este, ¿algún hijo va a ser enfermo? Ninguno. ¿Cómo se llamaba su abuelo Ángel? Mi papá es de Verón de Astrada. Matías, no creo que a mi abuelo le hubiera gustado que yo develara este detalle familiar y que encima y lo identificara con nombre y apellido. Obviamente Gutiérrez era el apellido de mi abuelo paterno, pero no, no voy a decir el nombre. Pero ya dije que era comisario, así que con eso... ¿Se puede hacer un estudio de ADN para saber eso? Sí, se puede hacer. Nunca se puede saber si alguien es portador, solo se asume que alguien en su generación lo es. Claro, fíjate que en esta generación, Ramiro, no sé si respondí tu pregunta, Candela, ¿eh? Fíjate que en esta generación, Ramiro, de algunos estoy seguro que son portadores y de otros no. Puede ser el mismo ambiente donde nacen. En este caso no vamos a tener en cuenta el ambiente todavía.
a mí hay casos familiares que me hacen replantearme algo. Sí, obviamente, todos los casos familiares te permiten hacer replanteos, pero no sé a qué te referís. Que salgan todos con la misma enfermedad. Estamos hablando de la misma enfermedad, obviamente. Fíjense como en una familia va a ser más frecuente, por ejemplo, supongamos que esto sea la fibrosis quística. En esta familia va a ser frecuente que aparezcan individuos con fibrosis quística, ¿sí? No van a aparecer en todas las generaciones, pero van a aparecer de vez en cuando. Para que el homocigote recesivo esté enfermo, se necesita que ambos alelos posean la enfermedad. Domínguez. Estamos diciendo, y lo hemos dicho desde el principio, que hay dos opciones en este caso. El gen dominante sano y el gen recesivo enfermo. Por lo tanto, los dos genes recesivos van a estar enfermos. ¿Cómo se llamaba cuando afecta a un solo sexo? Ya vamos a llegar ahí. Mira, Ignacio, primero y principal, no sé por qué tu abuelo fue operado del corazón. Es decir, hay muchas razones por las cuales uno puede hacer una cirugía cardíaca. En algunos casos, algunas patologías del corazón son genéticas y otras no. Es decir, dependiendo de la patología por la cual fue operado tu abuelo, vos podrías o no tener un gen recesivo en relación con eso. Pero muchas patologías por las que se opera el corazón no son genéticas y por lo tanto vos no tendrías por qué tener ninguna relación con esa patología. Si la enfermedad no se presenta de igual forma en hombres y mujeres, ¿quiere decir que es enfermedad del par sexual y no autosómica? Claro, por ejemplo, si solo se presenta en varones nada más, probablemente estemos hablando de una enfermedad que aparece en el par sexual. Mi abuelo pobló Medio Corrientes, quién sabe, y me termino casando con un primo. Y bueno, María, qué sé yo, no sabemos eso no lo podemos saber. El cáncer también puede ser recesivo, el cáncer es mucho más complejo y depende de qué gen esté inactivo y qué tipo de cáncer sea. En algunos casos, la aparición depende de genes recesivos y en otros de genes dominantes. ¿Hay otra pregunta para hacerse? Hasta ahora tenemos dos. Sí, hay muchas más preguntas para hacerse. Lo que pasa es que estamos yendo despacito. Sí, Escobar, así es. Muy bien. Quiero saber si... Dale, Ramiro, decime. Decime, Ramiro. Dale. ¿Puede producirse una enfermedad hereditaria por la mutación de un gen? Sí, porque el gen enfermo en algún momento apareció y apareció por una mutación. ¿Solo se ennegrece el lado derecho en las personas portadoras? Sí, solamente ese lado. Quiero saber si hemos entendido cómo es una enfermedad autosómica recesiva. Muy bien. Esto no me interesa. Ejemplos que me pueden preguntar en la facultad. Albinismo. Estos son los que hay que recordar. Fibrosis quística. Fenilcetonuria. Exacto, Luciano. Albinismo, fibrosis quística, fenilcetonuria. Y ahora damos otro caso. Veamos este. Miren acá. Primera pregunta. ¿La enfermedad saltea generaciones o aparece en todas las generaciones? Primera pregunta. Por lo tanto, ¿el gen es dominante o recesivo?
dominante. ¿Aparece por igual en varones y mujeres? Sí. Por lo tanto, mi hipótesis es que esto es una enfermedad autosómica dominante. Y hagamos una aclaración que es importante aquí. En las enfermedades autosómicas dominantes, lo habitual, lo más frecuente, escuchen bien, es que el enfermo sea un heterocigota. Es decir, es muy poco frecuente que en las enfermedades autosómicas dominantes los enfermos sean homocigotas. Lo más probable es que sean heterocigotas. Si nosotros suponemos que esto es una enfermedad autosómica dominante, ya voy a darle los ejemplos, Ignacio. Si nosotros suponemos que esta es una enfermedad autosómica dominante, tenemos que presuponer en primer lugar que los enfermos son heterocigotas. Entonces, presten atención a lo que voy a decir. ¿Sí? Primer dato. En el primer matrimonio, si esta enfermedad es autosómica dominante, el varón solo puede ser un homocigota recesivo. No hay otra opción. ¿Esto se entiende? ¿Se entiende o no? Muy bien. Entonces, vuelvo a repetirlo. Si esta enfermedad es autosómica dominante, el gen dominante es el enfermo, la única posibilidad de que yo no tenga la enfermedad es que sea un homocigota recesivo. Quiero saber si entienden esto. Camila, no te me duermas. Camila. Bien. Ahora, ¿cómo sé yo? Y acá quiero que me digan ustedes, tengo dos opciones. Primera opción. Todo el mundo atento, ¿no? Este es homocigota dominante o puede ser heterocigota dominante. De las dos maneras puede ser. ¿Cuál de las dos es? Y con certeza de 100%. ¿La primera o la segunda? Claro, es un heterocigota dominante. ¿Por qué es un heterocigota dominante? Porque fíjense, este hijo y este hijo no tienen la enfermedad. La única posibilidad de que haya dos hijos que no tengan la enfermedad es que los dos sean homocigotas recesivos. Y para que los dos sean homocigotas recesivos, la madre solo puede ser heterocigota. Si la madre fuera homocigota dominante, todos los hijos estarían enfermos. Quiero saber si entendieron esto. Entonces, sí o sí, la madre es un heterocigota dominante. ¿Por qué? Porque si fuera un homocigota dominante, 2, 3 y 2, 4 no podrían estar sanos. Entonces, el padre es un homocigota recesivo y la madre heterocigota dominante. Y ahora, este también es un heterocigota dominante y este también. Todos los sanos son homocigotas recesivos. Bien. Si los dos fueran dominantes, sus hijos saldrían todos enfermos, claro. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, vean que en los hijos de este matrimonio, donde el padre también es un homocigota recesivo, hay dos enfermos. Esta y este. Y los dos son heterocigotas, obviamente. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende cómo se dice? ¿Se entiende cómo se hace? ¿Por qué en esta rama de la familia no hay ningún enfermo?
¿Por qué en esa rama de la familia no hay ningún enfermo? Porque obviamente los dos miembros del matrimonio 2,4 y 2,5 son homocigotas recesivos. Entonces toda la descendencia va a ser homocigota recesiva. Miren esto. Pregunta de facultad. Atentos, a ver si la pueden contestar. Si yo considero el matrimonio, voy a poner otro color. Si yo considero el matrimonio entre 3,3 y 3,4, este matrimonio ya ha tenido 2 hijos, uno enfermo y otro sano. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente hijo tenga la enfermedad? En porcentaje, ¿cuál es la probabilidad? Díganme ustedes. Claro, la probabilidad es del 50%. Muy bien. Porque si combinamos un homocigota recesivo con un heterocigota dominante, la posibilidad de que aparezca el gen dominante es del 50%. Pregunta de facultad. ¿Se entiende o no? Quiero saber si entendemos esto. Miren entonces. ¿Cómo se llamaba el cuadro de cruzamientos que el esquema de Punnett? ¿A eso te referís? Punnett. Miren. Miren. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Enfermedades que se transmiten de esta manera. Esto no importa. La acondroplasia. ¿Puede existir el caso de que 6,6 sea heterocigota dominante? Me preguntó Matías. Retrocedo porque no sé cuál es 6,6. ¿Cómo 6,6? No hay 6 generaciones acá. Matías. Reformular la pregunta. ¿A qué individuo te estás refiriendo? A nosotros nos darían incompletos y nosotros tendríamos que completar, claro, 3,6. No, 3,6, ese no puede ser heterocigota dominante nunca porque está sano. Y el gen dominante es el gen enfermo acá. ¿Entendés, Matías, o no? Nunca 3,6 puede ser heterocigota, porque si es heterocigota tiene un gen enfermo, y el gen enfermo es dominante, tendría que estar enfermo, y no lo está. Acondroplasia, una forma de enanismo. Acá solo nos referimos a enfermos, solo genotípicamente, no, fenotípicamente. La enfermedad es una expresión fenotípica, Martínez. Yo me refiero a está enfermo o no desde un punto de vista fenotípico, porque el portador está sano, desde un punto de vista fenotípico. Se puede deducir cuál es el gen que está enfermo, es decir, si es dominante o recesivo, y es lo que estamos haciendo. O sea, estamos viendo que el gen está enfermo, ya sea dominante o recesivo, en base al análisis del genograma. Ahora, el gen que produce la enfermedad depende de cada enfermedad. O sea, nosotros conocemos, hemos identificado, se ha identificado por mapeo genético, cuál es el gen específico que produce cada enfermedad. ¿Acondroplasia no es lo mismo que enanismo? No, es una forma de enanismo, no es lo mismo. Acondroplasia. Pregunta.
Pregunta general, presten atención. Y es lo que voy a preguntar, Julieta. A ver, primero el principal. Julieta, primero que hay diferentes formas de enanismo y algunas de las formas de enanismo no son genéticas, ¿eh? Cuidado. Esta forma de enanismo, la acondroplasia, sí. Dos, una pareja de personas con acondroplasia, es decir, el varón y la mujer, ambos con acondroplasia, ¿podrían tener un hijo normal? Claro que sí. Si los dos son heterocigotas dominantes, podrían tener un hijo normal. 25% de probabilidad. ¿Entendés, Ignacio, o no? Muy bien, acondroplasia. Guarda con la enfermedad, pero si son, claro, pero lo más probable es que no lo sean. Si uno de ellos es homocigota dominante, no. Pero lo más probable es que no lo sean. ¿Cuántas formas de enanismo hay? Ya las aprenderán en su momento. Ahora no vamos a hablar de otras cosas. Enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad que se caracteriza porque el paciente tiene convulsiones, movimientos involuntarios bastante incómodos. Pero hay un detalle con la enfermedad de Huntington. Está bien, gracias, gracias, gracias. Pero estamos hablando de un punto de vista biológico, Emanuel. Así que se entiende que estamos hablando de biología. Pero gracias por la recomendación. A ver, la enfermedad de Huntington es una enfermedad muy interesante. Presten atención a esto. ¿Por qué? Porque acá puede haber una trampa en las preguntas de la facultad. Así que todo el mundo presta atención y deja de copiar lo que está copiando. Uno tiene la enfermedad de Huntington desde el momento en el que nace. Se transmite con carácter autosómico dominante, así que si yo soy un heterocigota dominante, tengo la enfermedad de Huntington desde el momento en el que he nacido. Pero los síntomas de la enfermedad de Huntington recién aparecen en el adulto. O sea, yo voy a manifestar los síntomas recién cuando tenga más o menos 40 años o un poco más. Esto quiere decir que puede ser que yo durante 30 o 40 años no muestre síntomas de la enfermedad, pero aún así la tenga. ¿Esto se entiende? Por lo tanto, cuando se trata de enfermedad de Huntington, hay que considerar que se transmite con carácter. ¿Por qué se presenta tan tarde la enfermedad? Matías, tiene su razón biológica, pero no vamos a discutir esas razones ahora, porque si nos ponemos a discutir o a comentar cada uno de estos casos particulares, no vamos a poder seguir el hilo de la clase y nunca terminaríamos. En su momento lo vamos a aprender, ¿sí? Pero la enfermedad de Huntington, insisto, es una enfermedad que aparece recién en el adulto. Esto significa que aunque se transmite con carácter autosómico dominante, me pueden decir que el individuo no tiene síntomas, pero sí tiene la enfermedad. Así que cuidado con eso. Cualquiera de nosotros puede tener la enfermedad de Huntington. Mirá, para que cualquiera de nosotros tenga la enfermedad de Huntington y no la haya manifestado, uno de nuestros padres sí o sí tendría que tenerla porque es autosómica dominante. O sea, si nuestros padres no han manifestado la enfermedad de Huntington y ya tienen 50 o 60 años, ninguno de los dos lo ha hecho, nosotros no somos o no tenemos la enfermedad de Huntington. ¿Se entiende? No, en este caso no estamos hablando de portadores, no se trata de un portador, ¿se entiende? No se trata de un portador, no se trata de un portador, se trata de un enfermo que todavía no tiene síntomas. ¿El ambiente acelera o retrasa el proceso? Depende de la patología y depende de la situación. En algunos casos el ambiente acelera y en otros retrasa la enfermedad. ¿Estamos? Y otra enfermedad que aparece con carácter autosómico dominante es la polidactilia.
la polidactilia. ¿Está? Bueno, lamentablemente solo hemos podido hablar de dos de las seis patologías que tenemos que analizar, por lo tanto, en la siguiente, si no tienen 40 años, se podría comprobar que tengamos en nuestros abuelos, claro, tendría que comprobarlo en tus abuelos. La polidactilia se transmite con carácter autosómico dominante. ¿Está? También es otra. Muy bien. Vamos de nuevo al genograma. El genograma autosómico dominante. Quiero saber si han entendido la diferencia entre autosómico recesivo y autosómico dominante. Nos queda todavía definir 4 formas más. Nos queda todavía definir 4 formas más. Así que yo les sugiero firmemente que hoy revisen esto, por lo menos lo que acabamos de ver en clase, para que quede más o menos firme. Tengo una duda, ¿con los que comienzan en noviembre tendrán clase aparte de nosotros o también podríamos entrar si no entendemos temas de antes? Mira, los chicos de noviembre empiezan de cero, las clases con los chicos de noviembre van a ser aparte de las que ustedes tienen. Si ustedes por ahí necesitan entrar a alguna clase de noviembre, yo no tengo ningún problema, siempre me tienen que avisar nada más, siempre y cuando no se superpongan los horarios. Yo no sé si por ahí en algún momento no se superpondrán los horarios. ¿Está? Pero si no hay superposición de horaria y ustedes quieren escuchar alguna clase de los chicos de noviembre porque eso no lo entendieron, no quieren repasarlo, no estuvieron en esa clase, yo no tengo problema, siempre que me avisen. Me tienen que avisar. ¿Cómo nos comunicamos con vos? A través del WhatsApp con el que siempre se comunicaron. Sí, no va a haber problema. Ignacio, no sos genetista. ¿Oíste? ¿Me escuchaste? ¿Vos te acordás que lo que dije en la primera clase? Bueno, ¿cómo sabemos cuáles son los temas que dan? Eh, yo les voy a ir publicando los temas. No, no te reto, pero no sos genetista, Ignacio. Mirá que siempre que ustedes se meten a ser genetistas, siempre terminan mal. Así que no lo hagan. ¿Está? Sí, tienen que comunicarse con el WhatsApp de la academia, exacto. Pero el que se comunican siempre, este que dice acá arriba, 3794-038-330. Pero eso falta todavía. ¿Cuándo empieza el grupo de noviembre? En noviembre. No soy genetista, voy a ser genial, Sofía. Hacen falta genetistas. Acá en Corrientes tenemos muy pocos. Eh, muy bien. Yo les aviso. Yo les aviso. Y me avisan ustedes quiénes son los que quieran entrar. Entonces les enviamos a cada uno que quiera entrar en forma individual el link. Sí, claro, vamos a tener clase de repaso, por supuesto. Bien, niños, hemos llegado al horario. Se terminó rápido. ¿Dudas? ¿Puede activar los primeros 2 exámenes? No, ya no, Franco. Esos exámenes ya no se pueden activar. Estamos activando de nuevo el que rindieron la semana pasada. Yo también los quiero mucho. Guarda, escúchenme bien. Todo el mundo dejo de compartir y nadie se me escapa. ¿Eh? ¿Cuándo empezaría la presencialidad en la facultad y la academia? Ya les explico. Después de esta clase voy a hacer una prueba de ADN a toda mi familia para salir de la duda que no se hayan casado siendo primos. ¿Y qué importa si se casaron siendo primos? Es muy poca la probabilidad igual de que haya patología genética. ¿Qué? Porque te casaste con tu prima, te va a divorciar, digamos. ¿Está? No, pues. A ver, escúchenme bien. Eh, nosotros
vamos a desarrollar algunas clases híbridas. Clases híbridas significa que aquel que quiera venir a la presencialidad lo puede hacer y aquel que se quiera quedar en su casa también lo puede hacer, a partir de que ustedes tengan que venir a la facultad. O sea, ustedes van a tener que venir a la facultad recién en el mes de febrero, ¿sí? A lo mejor antes podemos desarrollar algunas clases híbridas por si alguno quiere venir para conocer la academia o si alguno quiere estar presente en la clase simplemente, pero sin que sea obligatorio para los demás, porque no voy a hacer venir a alguien del interior de Misiones para una clase que me viaje 600 kilómetros de ida y de vuelta. ¿Se entiende? O sea, probablemente a partir del mes de diciembre o de enero ya haya algunas clases presenciales en la academia, pero no van a ser obligatorias como presenciales, serían híbridas. O sea que alguno si quiere puede ir y los demás si quieren pueden hacerlo de su casa. Ya vamos a ver cómo nos organizamos. ¿Está? La facultad empieza a inscribir desde el 15 de noviembre, pero no tiene cupo, se pueden inscribir todos los que quieran. Por eso, ya veremos cómo nos organizamos. En cualquier momento, sí, podés venir, la academia está, hay gente en la academia desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, así que si querés venir a visitarla, te la muestro. ¿Nos recomendás ir a la charla de la facultad? Mira, si pueden venir a la charla de la facultad sería buena idea, porque conocen la facultad, ven lo que pasa, pero no va a marcar ninguna diferencia, que vengan o no vengan a la charla de la facultad. A mí me contaron que daban chocolates en la presencialidad. Sí, pero no de entrada. Los chocolates dependen de la situación. Sí hemos regalado bombones de chocolate, pero eso va a depender de la situación. ¿Qué dice acá? Por eso, les repito, ya veremos cómo nos organizamos, ya irán a la facultad. Ya están las sillas con forma de célula. Las mandamos a hacer en Europa, pero no llegan todavía. Las sillas con forma de célula. Bueno, niños, escúchenme. Quiero saber si les resultó interesante este tema. Yo creo que sí, es un tema muy interesante. Guarda que tenemos que practicar los problemas de la facultad, que son problemas bastante jodidos. Y les repito, de este tema hay 5 preguntas de un examen, o sea que si no lo saben, están liquidados. Y el lápiz que sea una sarcómera también, dan ganas de especializarse en esto. Hay pocos genetistas en Corrientes, cuidado. Guarda que tenemos que aprender a reconocer entre 6 clases de patologías genéticas, en base al genograma. Y hemos aprendido recién 2 genogramas. Estamos. Bueno, niños, ¿hay que ser médico para ser genetista? Sí. Para hacer genética desde el punto de vista de las patologías humanas, primero hay que ser médico. ¿La clase de hoy sale en el examen del fin de próximo? No. ¿En 2 meses llevamos al quirófano? No, no entiendo, Mauricio. ¿Cómo en 2 meses van al quirófano? Tan pronto no. A la morgue, sí. Claro, pero no es lo mismo que el quirófano. Primer cirugía ya. ¿Pueden entrar? Si ustedes tienen algún pariente médico o familiar médico, le pueden pedir permiso para entrar a ver una cirugía. Eso lo pueden hacer ahora, si les interesa. Siempre que el médico los autorice y el paciente dé su conformidad, ustedes pueden ver la cirugía. No, no es ilegal. O sea, verla no es ilegal. Ver una cirugía no es ilegal siempre y cuando el cirujano autorice y el paciente también autorice. Por eso. Bueno, niños, a ver si empezamos a aprender medicina. Estamos aprendiendo medicina, nos estamos interesando en medicina. A ver si empezamos. Muy bien. Deberían ponerse el objetivo de ver una cirugía, por lo menos, que en el año que viene, que es el 2023, por lo menos, aparte de todo lo que están haciendo, por lo menos vean una cirugía en algún lado. No en la tele, ni en Grey's Anatomy, pero sí una cirugía real. Bueno, muy bien, chicos. Hacemos un intervalo. Guarda, es probable que yo entre durante las clases de la semana y si
cuidado, si les aviso, capaz que hasta le doy una clase durante la semana a la noche. Cuidado. Estén atentos a eso, ¿eh? Porque si le doy una clase durante la semana a la noche, a no perderse, porque sería la continuidad de esto. Doctor House no cuenta. En una de las temporadas de Doctor House había una de las médicas, a la que llamaban 13, que tenía la enfermedad de Huntington y no manifestaba los síntomas todavía. No sé si se acuerdan los que han visto Doctor House. Que ella sabía que iba a desarrollar la enfermedad porque tenía el gen, pero obviamente no la tenía todavía. Muy bien, muy bien. Nos vemos entonces. Ahora sí pueden apagar las cámaras. Hacemos un intervalo y hablamos. ¿Cuál es la serie más realista que vio? Ninguna es realista como ocurre en la Argentina, pero eh, todas tienen algo de verdad. Grey's Anatomy tal vez sea la más realista que vi. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Chau, 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 chau.